tengo el enorme placer de poder estar con una de esas almas que iluminan como grandes faros el camino de muchos. Una de esas almas humildes y generosas que cuando estás a su lado te das cuenta de lo especial que es. Juan José Benítez. Buenas noches, Juanjo. Hola, muy buenas noches. Estás en plena promoción de tu último libro, El diario de Eliseo, el último libro de la gran saga Caballo de Troya, y por supuesto estás aquí para hablarnos de él. Desde 1984, que es cuando se publica Caballo de Troya, Juanjo, un libro que cambia la manera de pensar de muchos, hay un camino tremendo hasta llegar aquí, ¿no? 35 años. ¿Cómo resumirías ese camino, Juanjo? Pues es muy complicado resumirlo, ¿no? Es investigación, sorpresa, esperanza. ¿Qué es el mensaje del protagonista del libro, ¿no? Esperanza. ¿Qué nos encontramos en el diario de Eliseo? Bueno, pues es el final de la vida pública de Jesús de Nazaret. El mayor deja la historia en el Caballo de Troya 9 en un momento determinado, enero creo recordar del año 28, y por una serie de circunstancias el mayor tiene que regresar a su tiempo por un problema muy grave que tiene, y Eliseo es el que retoma la investigación, hace el seguimiento de Jesús de Nazaret del final de la vida pública, de lo que queda de la vida pública, pero con unos intereses muy oscuros, con unos intereses que, bueno, él lo dice y lo dice desde el principio, además, tratando de conseguir unas muestras biológicas del maestro, de la familia del maestro, etcétera. Y le sigue, hasta que pasa algo espectacular. ¿Cómo recopilas toda esta documentación para hacer el diario de Eliseo? Te reúnes con él, ¿no? En varias ocasiones. Yo recibo una serie de cartas donde él se identifica y él habla de quién es. Entonces él me da una serie de datos que solamente los conocíamos el mayor y yo, porque yo nunca los publiqué, era una cosa particular, privada. Entonces a mí aquellas cartas me dejaron muy desconcertado. Yo pensé al principio que podía ser, no sé, algún bromista o alguien así, pero claro, al aportarme esa información, yo me di cuenta que no podía ser un loco ni un bromista, porque eso solo lo conocía yo. Bueno, total, que en un momento determinado él me anuncia una llamada telefónica, esa llamada telefónica se produce y el señor se identifica como Eliseo y me dice si yo puedo viajar a Noruega, que tiene algo para mí. Sí. Yo, bueno, desconfío, no sé qué hacer, complicado. Bueno, total que voy, me lo encuentro, él me había dado una serie de datos y me entrega una información, que es esto, el diario de Eliseo. Y yo después más adelante recibo una segunda llamada, vuelvo a ir a Noruega y me entrega otra información. Eso es un poco la génesis. Más información y te entrega algo más también. Sí, ¿no? me entrega una pequeña joya, que es como un jade, es un jade negro, con una pequeña, está circunscrito en un aro, ¿no? Sí, de oro. Yo busco en los caballos y en los caballos aparece algo parecido en un momento determinado cuando creo recordar que el mayor está con Yu, el chino, en una cabaña que tiene allí en el astillero, y está en el suelo, está en los pies. Sí. ¿Y te dice para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué te lo da? ¿O? Me entrega una bolsita, me entrega el jade. Yo lo abro después, no en ese momento.
Y en principio yo no me acordaba, yo no sabía que era aquello. Y empecé a mirar y efectivamente pienso que podía ser lo que el mayor encuentra en los pies, que se lo entrega a Eliseo para que se lo haga llegar a Ruth. Curioso. Pero no se lo da. En la saga de Caballo de Troya hablas del viaje del tiempo, ¿no? De viajar al pasado. Viajan al pasado, de hecho, los dos astronautas. ¿Crees que existe esto ya? ¿Que existe una máquina que te hace viajar en el tiempo? No lo he podido saber nunca. ¿Por qué? Pues porque es un tema militar y hasta ahí no he podido llegar. Pero te voy a decir una cosa, a mí el tema del viaje en el tiempo me parece interesante, pero no es lo más importante. Es decir, la información que te proporciona el mayor y luego el diario Eliseo, lo más importante para mí es la figura de Jesús, la vida de Jesús, el mensaje de Jesús, el pensamiento de Jesús. Sí, porque tú nos cuentas la vida de Jesús de una forma bastante diferente a como nos lo han contado pues la Iglesia Católica, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que la Iglesia Católica ha tergiversado tanto la imagen de Jesús? Pues porque los seres humanos somos así. Entonces, ¿no les convenía que fuéramos todos iguales, que todos pudiéramos hablar con Dios, que todos...? No, mira, en esos momentos, cuando muere Jesús en el año 30, Pedro y todos los discípulos se encuentran en Jerusalén, viven en la sociedad judía, y entonces ellos se plantean qué hacer con el mensaje que había predicado el maestro, que era el mensaje de la hermandad entre todos los seres humanos y la inmortalidad. Entonces eso no vendía en Jerusalén entre la sociedad judía. La mujer no era igual que el hombre, el rico era igual que el pobre, etcétera. Entonces, ¿qué hacer? Esto no podemos decirlo. Entonces se agarran a la resurrección, que sí era algo que entraba por los ojos, ¿no? Sí. Y ahí empieza la manipulación de toda la vida de Jesús. De hecho, hay 4 discípulos que no están de acuerdo y se van. Ahí empieza toda la manipulación. Luego ya eso se va haciendo grande, la iglesia primitiva se va haciendo cada vez más grande y entonces empiezan a deformarlo todo. Claro. Y ajustarlo. Y no conviene además, pues eso, ¿no? Que uno mismo sea consciente de que tiene esa comunicación con el Padre y que ellos tengan que ser los intermediarios para poder llegar a Él. Claro. De hecho, Jesús no funda ninguna iglesia. Eso es un invento muy posterior, que se va haciendo grande, la estructura necesita una jerarquía, necesita unas normas, necesita unos dogmas, necesita una justificación teológica, y por eso se va incluyendo en los textos, se van incluyendo párrafos, frases que nunca existieron. Jesús anuncia varias veces su muerte, dice que le van a matar, incluso que le van a colgar de un árbol, también dice, sabiendo todo lo que él sabe, pudiendo todo lo que él puede, con los milagros que conocemos, que hizo. Está claro que si todo sucedió así es porque tenía que pasar, ¿no? Como claro. Todo formaba parte del plan divino, ¿no? Claro, yo creo que él sabía perfectamente lo que iba a suceder mucho tiempo antes, y además yo creo que la justificación para eso, para que lo mataran y para que resucitara, la única justificación, y él lo dice además, es que la gente se diera cuenta de que después de la muerte hay vida. De hecho, hay 19 apariciones. La Iglesia Católica menciona 4. Sí. Para que la gente se diera cuenta, tuviera esperanza de que lo que él estaba diciendo era real. Por eso creo yo que lo apuró hasta el final. No por otra razón. Para que nos diéramos cuenta de que efectivamente después de la muerte hay vida. Claro. Vamos a hablar un poco ahora ya del futuro, Juanjo. Siempre nos hablas de la vida pública de Jesús. Además, como que te centras mucho en esto, ¿no? En decirlo de pública de Jesús. ¿Para cuándo un libro de la vida secreta o más privada de Jesús? La única información que yo tengo es la que aparece en Los Caballos, sobre la infancia, sobre la juventud,
sobre la vida no pública de Jesús, eso está en Los caballos. Yo no tengo más información, salvo un libro que no sé cuándo va a salir, que se llama Rayo Negro, donde se cuenta una serie de viajes que Jesús hace por el Mediterráneo, por la zona de Asia. Bueno, pero eso es antes de la vida pública. Ya. Pero es algo que no se conoce de su vida, ¿no? No. No. Creo, vamos, no. ¿Y el papel de María Magdalena? ¿Qué papel crees tú que tiene ahí María? El diario Eliseo te da mucha luz. Sí. Sí, María Magdalena no tuvo nada que ver con Jesús de Nazaret en el sentido que se le ha dado de que si era su pareja, que si era su amante, y tuvieron una hija, que si tal, que si la corona de Francia, no sé qué, todo eso es falso. Sí. Es decir, María Magdalena es una mujer que se incorpora a la vida pública de Jesús cuando, después de que el Maestro haya pedido a los discípulos que nombren a 10 mujeres para que hagan el mismo papel que los discípulos. Que aquello a ellos... Fue un escándalo. Claro. La mujer era de segunda división. Entonces, ¿cómo iba a ir al lado del Maestro con los hombres predicando la buena nueva? Eso era impensable, eso fue un escandalazo. Después de que nombran los discípulos, porque Jesús solamente dice que sí, pero no las elige Jesús. Después de que ocurre eso, a lo poco, María Magdalena se incorpora a ese grupo de 10 mujeres con otras 2 más, por una serie de circunstancias que están contadas aquí. Pero nunca hubo una relación amorosa. Es más, yo creo que Jesús nunca sintió nada de ese tipo por una mujer, nunca. Y lo explica muy bien en un momento determinado en uno de los caballos, cuando hay una mujer, una chica en Nazaret, que es vecina de él, que esa chica se enamora de Jesús. Y la familia se reúne con la familia de Jesús y con Jesús. Sí. Y el Maestro le dice que no es su misión, que muy bien, que muchas gracias, que muy agradecido, pero que él no, ese no es su trabajo. Ya. Y que yo sepa, nunca jamás tuvo ningún tipo de relación de esa naturaleza, nunca, con nadie. La mujer, la chica que sí estaba enamorada de Jesús, sí le sigue a escondidas. ¿Ah, sí? Y le sigue hasta la cruz. Una de las que está al pie de la cruz es ella. Vaya. Y María Magdalena también. María Magdalena era una mujer muy valiente, había sido prostituta. Hay un momento terrible en que los evangelios lo tocan así como muy mal, muy de pasada, cuando fue terrible. Jesús va en un momento determinado a Nazaret, en sus giras que hacía por ahí, y pide hablar en la sinagoga de Nazaret. Sí. Entonces se lo conceden, pero el saduceo que estaba al frente de la sinagoga, que odiaba a Jesús por una serie de razones, organiza a un grupo de matones para que revienten el acto, ¿no? Sí. Y efectivamente hay una bronca fenomenal, lo rodean, lo atacan y lo quieren tirar por un barranco. Y se salva por los pelos. María Magdalena interviene. Sí, es una escena muy interesante. Qué bueno. Saliéndonos ya un poquito del diario de Eliseo, que imagino que estarás un poco ya... No estoy cansado. Estoy físicamente cansado. Claro. Pero no de hablar sobre Jesús. Claro. Nunca me canso de hablar sobre Jesús. Evidentemente. Bueno, pues hablamos del tema OVNI, por ejemplo. Nos has hablado del tema OVNI, de extraterrestres. ¿Estás convencido de que están aquí? Claro. Hace mucho. Me parece que son 47 años de investigación constante, todos los días. Ayer estaba en Murcia haciendo un caso, luego por la tarde hice otro caso aquí en Valencia. Bueno, constantemente estoy haciendo investigación. Entonces sé positivamente que el fenómeno OVNI es absolutamente real, que son seres, no una, sino muchas civilizaciones que llegan de diferentes lugares, sea la galaxia, sean otras galaxias,
sean otras dimensiones, sean otros mundos desconocidos con nosotros, paralelos, pero están aquí, desde tiempo inmemorial. Bueno, al hilo de esto, yo recuerdo tu libro de Ricky B, que además hace poquito o está a punto de salir en una nueva edición que van a hacer en Planeta de Ricky B. No tengo ni idea. Sí, lo he visto anunciado por Facebook. Pero yo siempre te lo pregunto, siempre que te veo, la segunda parte de Ricky B. Por favor. Lo sé. Yo creo que voy a... Mira, ahora tengo un proyecto que ya tengo escritos 4 libros sobre el fenómeno OVNI, faltan otros 4. Yo espero que cuando acaben esos 8 libros sobre el tema OVNI, el primero es Solo para tus ojos, yo cuando acabe esos 8 libros espero poder dedicarme a la segunda parte del libro. Bueno, ojalá sea así. De todos estos encuentros que has tenido con un montón de testimonios que te han contado experiencias, pues muchas de ellas imagino que serán casi increíbles, con otros seres, con seres de otras galaxias, de otras dimensiones, quién sabe de dónde vienen, ¿cuál es la que más te ha impactado, Juanjo? Uy, qué difícil. Muy difícil, porque si el caso es auténtico, todos los casos son importantes. Ay, madre mía. Bueno, yo ahora recuerdo el caso de un ingeniero aeroespacial norteamericano con el que estuve hablando después de mucho batallar. No quería contarle el asunto, pero bueno, al final lo conseguí con la condición de no dar su identidad. Y este hombre me contaba cómo en un momento determinado a él y a otros 5 entonces chicos jóvenes se lo llevan a una base secreta en Estados Unidos, y allí los tienen durante 2 semanas en ese lugar, trabajando en un hangar, sí, donde había en el aire, sujeto por cables, había un avión de combate. Entonces cada mañana les daban a los chicos, les daban por turnos, abrían unos armarios metálicos y sacaban unas piezas, y este hombre me decía, me daban una pieza y yo tenía que subir al avión e intentar saber si esa pieza servía para algo en el avión. Y dice, me dieron 5 piezas, salvo una, no tengo ni idea para qué servían las otras, pero esa sí, yo la metía en el avión, y con una computadora la pieza servía para doblar el fuselaje del avión a voluntad del piloto, sin cables. Madre mía. Entonces este hombre preguntó, ¿no? Dijo, bueno, ¿esto de dónde viene esto? Entonces le señalaron otro hangar que estaba a 300 metros, y me dijeron, mira, ahí están los restos de la nave de Roswell, de ahí salen las piezas. Entonces vamos trayendo a gente, a científicos, a ingenieros y tal, y van probando. A mí eso me impactó mucho, porque yo sé que el tema de Roswell es cierto, sí, pero nunca había conocido a nadie que directamente hubiera trabajado con piezas procedentes de esa nave. Claro, tremendo. Mira, otro caso, que es que son miles de casos. En Argentina, en una de las últimas investigaciones, me encuentro con un señor, un alto ejecutivo, que estaba de vacaciones en Uruguay. Y dice, bueno, pues una noche yo volvía a mi apartamento, ya de madrugada, y no sé por qué me detuve, iba solo, me detuve el coche en una playa. Tampoco sé por qué me bajé del auto, me fui a la playa y me senté en la playa. Y de repente, por la noche ya, veo una estrella que corre y bajó y se colocó encima del agua, a 1 metro del mar. Y veo por detrás, salen 2 seres caminando sobre las aguas, como si fuera asfalto. Llegan a la arena, se acercan a él y mentalmente le dicen, bueno, pues que vienen de no sé dónde, tal, y el tipo les pregunta una serie de cosas. Sí. Bueno, al final se dan la vuelta y se van a marchar ya, y el testigo
y le dice al que llevaba la voz cantante, le dice, ¿cuándo os voy a volver a ver? Y se da la vuelta, el que mentalmente hablaba con él, y le dice, dentro de 10 años tendrás noticias nuestras. Entonces él llevaba un pañuelo, el testigo llevaba un pañuelo en la muñeca, lo saca y se lo da a este ser. Y el tipo agarra el pañuelo, le hace así con una mano, con otra mano, se va, se marchan y la nave se va. A los 10 años y un mes, él ya había olvidado, no lo había olvidado, pero ya no se acordaba prácticamente, ¿no? Sí. Recibe un paquete procedente de una ciudad del sur de Chile. Él vivía en Buenos Aires. Va a correos, documentación, abren esto, abren el paquete, ¿verdad? ¿Y qué crees que aparece en el paquete sin remitente? El pañuelo. Impresionante, madre mía. Vamos a hablar ahora un poquito de espiritualidad, Juanjo. ¿De qué formas piensas tú que en el día a día de todos nosotros podemos vivir nuestra espiritualidad y de esa forma poder estar más cerca, pues, de esa conexión con el Padre? ¿De qué forma? Pues es difícil de decir, ¿no? Porque cada ser humano es cada ser humano, cada uno tiene su realidad, su contrato, como digo yo. Pero para la persona que sí le interesa esto, que tiene inquietudes o que quiere practicar eso, que quiere llegar a eso, solo hay un camino, uno, nada más que uno, que es hacer que tu voluntad sea la del Padre del Cielo. Ponerte en sus manos y dejar que la vida se desarrolle. Fluir. Que fluya. ¿Sí? No hay que hacer nada más. Es decir, ante lo bueno, ante lo malo, ante la adversidad, ante lo que sea, ponerte en manos de que mi voluntad sea la tuya, punto. ¿Y eso cómo se hace? Haciéndolo, dejando que fluya. Yo sé que a ti te encanta pintar. Me gusta mucho dibujar. Esa es una de las formas con las que tú a lo mejor encuentras esa manera de unirte un poco a Dios a través de la creatividad. Sí, bueno, yo tengo mucha confianza, ¿no?, en el Padre Azul, aunque mis actos no son ejemplares. Pero bueno. Sí, no, tengo muchos errores, muchos defectos. Todos somos humanos, como pero todo el mundo, ¿no? Pero yo lo dejo que él se ocupe, ¿no?, de todo. Tengo una absoluta confianza y lo practico. Y yo cada día, ante un problema, ante una situación, lo que sea, lo dejo en manos de él. Es decir, no me agobio, o trato de no agobiarme. No lo consigo siempre. Bueno. Volvamos a la pintura, Juanjo, porque yo he visto varios dibujos tuyos, algunos incluso en un libro, en Al sur de la razón, de estilo puntillista, muchos de ellos. ¿Vas a hacer alguna exposición o es algo que te quedas para ti solamente? Sí, lo pensé una vez, incluso se lo comenté a la editorial y dije, oye, a lo mejor sería interesante, no sé cuándo, hacer una exposición de los originales de todos estos dibujos y tal. Pero no tuve demasiado éxito. ¿No? Entonces yo iría, desde luego. Sí, yo lo he dejado en el aire, ¿no? O sea, no. Yo dibujo porque me relaja muchísimo, porque entiendo que hay libros en los que puede ser importante que tú hagas los dibujos. Es muy ilustrativo, sobre todo en el fenómeno ovni, te puede ayudar, ¿no? Y lo hago así por eso, porque me distrae, porque me relaja, porque me gusta, me lo paso bien, pero no tengo mayor afán. Hablando del libro, de Al sur de la razón, y de estos dibujos, yo tengo una experiencia con ese libro y con la muerte de mi perro León, que si quieres yo te la cuento. Me lo tienes que escribir, contármelo y escribírmelo. Pues verás, esto ocurre la noche que fallece León,
Yo con León tenía una conexión brutal, íbamos a todas partes juntos, era como mi sombra. Era un shih tzu pequeñito así, pero una cara espabilado impresionante. Y ¿Tienes fotos de él? sí, ahora te enseño. Sí, sí. Y la verdad es que siempre le he considerado un maestro para mí, porque me ha enseñado muchas cosas: generosidad, valentía, paciencia. Para mí siempre ha sido un ser especial, ¿no? Y cuando falleció, tenía ya 17 años, cuando falleció, estuvo pues toda su vida conmigo. En el momento de la muerte, que ya estaba pues el cuerpo presente en el comedor de casa, yo estaba pues bastante angustiada, ¿no? Y quise comunicarme con él y que me dijera si todavía estaba ahí, que me diera alguna señal, algo, me dijera algo de alguna forma para saber que todavía estaba ahí de alguna forma. Recurrí a lo que muchas veces hacemos, que es coger el primer libro que tienes a mano y abrirlo al azar, haciendo esa pregunta. El libro que tenía a mano era Al sur de la razón. Cogí el libro, pregunté, me concentré y cuando... ¿Qué preguntaste? Dime, León, ¿cómo estás? ¿Estás ahí todavía? Lo abro y se me abre por la página 151, que es un dibujo de los tuyos, es un reloj de arena. Solamente hay una frase en esa página donde pone: aprender a morir es muy saludable. Me quedé alucinada. Me tienes que contar eso. Tengo otra cosa con él. ¿Tienes fotos? Tengo un pacto que hice con él. ¿Con el perro? Uh-huh. Sí. ¿Cuál? Pues a ver, esto fue a la semana y media más o menos de haber fallecido él. Yo estaba dormida, me desperté y en mitad de la noche, pues lo típico, le empiezo a echar de menos, porque además había notado lo típico, lo que nos pasa a muchos cuando nuestros animales se van, que todavía notas cómo suben por la cama, ¿no? Aun sabiendo que no están, notas como la pisada, ¿no?, de ellos en el colchón. Yo noté eso y de repente me vino otra vez el recuerdo de León y estaba llorando, ¿no?, en la cama. Esto a lo mejor eran a las 3:30, 4 de la mañana, más o menos. Y yo ahí le dije: mira, León, necesito otra prueba. Necesito que me digas si todavía me ves, me sientes o me percibes de alguna forma. Si todavía tienes algún tipo de contacto conmigo, ¿vale? Digo, y voy a hacer un pacto contigo. Y era la época de pactos y señales, además. Y le digo que mañana vea una mariposa. Si es así, que tú todavía me percibes de alguna forma, pues que mañana vea una mariposa. Acto seguido pienso, igual me estoy pasando, porque al día siguiente no pensaba salir a ninguna parte de mi casa. Yo vivo en un piso 12, es una altura considerable para una mariposa, y digo, bueno, da igual, si la tengo que ver, la veré. O sea, da igual, lo mantengo, ¿no?, que sea una mariposa. Bueno, pues esa noche yo sueño que voy en el coche con mi marido por un campo, un día soleado, maravilloso, y de repente una nube de mariposas amarillas cubre todo el coche, ¿no?, por fuera. Y yo le digo a Raúl, digo, oye, esto no tendrá que ver con lo que he quedado yo con León. Y Raúl me dice, esto será casualidad y ya está, no te rayes, eso seguro que es una cosa casual y ya está. Digo, pues sí, puede ser, ¿vale? Total, que en el sueño continuamos el caminito con el coche y de repente otra nube de mariposas amarillas. Y ahí ya le digo a Raúl, mira, o sea, no me digas que esto es casual, porque esto no puede ser casual. O sea, 2 veces. Y dice, no, la verdad es que esto ya es un poco mosqueante. Bueno, ahí se queda el sueño. Por la mañana me despierto recordando el sueño, pero lo lógico, piensas, bueno, me acosté con la historia de he hecho el pacto con León, a lo mejor mi propio subconsciente ha estado ahí dándole vueltas y me he creado esa historia pues para tener algún tipo de contacto con él, ¿no?, alguna respuesta por su parte. Igual mi propio subconsciente, vale. Me levanto y me voy a desayunar al comedor, me pongo delante del ordenador, me abro YouTube
porque suelo desayunar viendo YouTube, y en YouTube hay una de las filas que te pone vídeos recomendados. Y ahí de repente se me van los ojos y veo la silueta de una mariposa. Digo, Dios. Pero es que abro el vídeo ese y tenía un titular que ponía: ¿ves la mariposa? O sea, al día siguiente de yo esa misma noche haber pactado con él eso. Pues eso ya sabes. Sí, para mí fue, ya te digo. Está vivo. Sí. Vamos, convencidísima. ¿Y no le puedes preguntar que te dé una señal de dónde está? Pues no se me ha ocurrido nunca, la verdad. Pregúntaselo. No sé, por saberlo, ¿no? Sí. Por curiosidad. Sí. Sí, a ver, ¿dónde está? Si está vivo, estará en algún sitio. Sí. Pues sí que lo voy a hacer. Hazlo. A ver qué te... Porque esto yo te estoy hablando hace... a lo mejor 2 o 3 años, ¿hará? Sí, 2 o 3 años. ¿El perro cuándo muere? Hace 3 años. Hace 3 años. Sí, hace 3 años. Bueno, antes de finalizar la entrevista, Juanjo, me gustaría decirte que has sabido de manera magistral meterte en nuestros corazones, usando tus libros como caballos de Troya, que nos has convencido de que los que ya no están entre nosotros están bien, y que incluso podemos llegar a realizar pactos y señales con ellos aunque ya estén en la otra orilla. Tú nos has recordado que lo mejor es vivir al sur de la razón y enseñado que los GOG, esas sacudidas que nos hacen dejar el estado de confort en el que a menudo vivimos y que dan paso a nuevas formas de pensamiento y de sentir, a veces son necesarias en nuestro interior para que algún día nuestras almas puedan llegar a ser al fin libres. Muchas gracias por todo. Muy bonito. Muchas gracias a ti. No, gracias de corazón a ti, Juan.